La amante pidió silencio en el tribunal, pero la esposa grávida le mostró su foto en la cama. El aire acondicionado del juzgado de primera instancia de Barcelona zumbaba con un sonido monótono que se mezclaba con el roce de papeles y los susurros nerviosos de quienes esperaban su turno. Paloma Méndez ajustó por tercera vez la chaqueta azul marino que apenas le cerraba sobre su vientre de 7 meses, sintiendo cómo su hijo se movía inquieto, como si pudiera percibir la tensión que la rodeaba. Sus dedos tamborilearon contra el bolso de cuero gastado que descansaba sobre sus rodillas. Dentro, envuelto en una carpeta manila, guardaba algo que cambiaría todo, pero aún no era el momento. Caso número 247 de 2024. Méndez contra Walter. Disolución matrimonial. La voz del secretario judicial resonó en la sala 3, y Paloma sintió cómo su corazón se aceleraba. Se puso de pie con cuidado, una mano apoyada en la parte baja de la espalda, donde el peso del embarazo se hacía más evidente con cada día que pasaba. Al girar la cabeza hacia la puerta, los vio. André Walter entró primero, con esa sonrisa comercial que solía usar en las reuniones de trabajo, la misma que una vez la había enamorado cuando tenían 20 y pocos años, y construían juntos lo que ahora era una startup tecnológica próspera. Su traje gris marengo estaba impecable, el cabello peinado hacia atrás con gel, como si fuera a una presentación ante inversores y no al final de 8 años de matrimonio. Pero no entró solo. Detrás de él, con pasos vacilantes pero la barbilla levantada en un gesto que pretendía ser desafiante, apareció Bianca Romero, 26 años recién cumplidos, vestida con un conjunto beige que gritaba profesional e inocente desde cada costura. Su melena castaña caía en ondas perfectas sobre los hombros, y llevaba un maletín que parecía más accesorio que herramienta de trabajo. Paloma la conocía bien, muy bien. Había sido ella quien recomendó contratar a Bianca para el departamento de marketing digital 6 meses atrás, cuando la empresa necesitaba sangre nueva y energía fresca. Había sido ella quien la invitó a las cenas familiares, quien le preguntó por sus padres cuando se mudaron de Valencia, quien le ofreció quedarse en su casa cuando tuvo problemas con el alquiler de su piso. La misma Bianca que ahora evitaba su mirada mientras tomaba asiento junto al hombre que había compartido la cama matrimonial de Paloma hasta hace apenas 3 meses. El abogado de André, un hombre de 50 años con bigote canoso y aires de superioridad, abrió su maletín con movimientos teatrales. Paloma observó cómo André le susurraba algo al oído y cómo él asentía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señoría». La voz del juez Mendiluce cortó la tensión como un cuchillo. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con gafas de montura metálica que reflejaban la luz fría de los fluorescentes. Sus manos, manchadas por la edad, hojearon los documentos del caso mientras todos tomaban asiento. Paloma se sentó lentamente, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Su abogada, Carlota Vega, le apretó suavemente el brazo en un gesto de apoyo silencioso. «Procederemos con las declaraciones iniciales», anunció el juez, levantando la vista hacia las 2 partes. «Señor Castellanos, puede comenzar». El abogado de Andrés se puso de pie con una sonrisa que pretendía ser cordial. «Gracias, señoría. Mi cliente, el señor Walter, solicita la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo, con custodia compartida del menor por nacer y división equitativa de bienes. Se trata de una separación civilizada entre 2 adultos que han tomado caminos diferentes». Paloma sintió cómo la rabia le subía por el pecho como lava ardiente, pero mantuvo la compostura. Sus uñas se clavaron en la tela del bolso. «Caminos diferentes», murmuró entre dientes, tan bajo que solo Carlota pudo escucharla. El juez tomó notas y luego dirigió su atención hacia Paloma. «Señora Méndez, su abogada puede proceder». Carlota se levantó, y Paloma notó la determinación en su postura. Habían ensayado esto. Lo tenían todo planeado, pero nada las había preparado para lo que estaba a punto de suceder. «Señoría», comenzó Carlota con voz firme, «mi clienta solicita la custodia exclusiva del menor, indemnización por daño moral y la división no equitativa de bienes debido a las circunstancias de la ruptura, que incluyen infidelidad y abandono emocional durante el embarazo». Fue entonces cuando Bianca se levantó. El gesto fue tan inesperado que incluso el juez se quedó inmóvil por un momento.
La joven se puso de pie con las mejillas encendidas, las manos temblando ligeramente, pero con una expresión que mezcla desafío y victimismo. «Disculpe, señoría», dijo Bianca, y su voz se quebró ligeramente en la primera sílaba. «Sé que no soy parte oficial de este proceso, pero solicito respetuosamente que no se me ataque públicamente durante esta audiencia». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un bisturí. André giró la cabeza hacia ella con ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. El abogado Castellanos dejó caer su bolígrafo sobre la mesa con un ruido seco, pero Bianca continuó, ahora con más fuerza en la voz. «Esta audiencia trata del divorcio de dos personas, no de juicios morales. Pido respeto y silencio sobre mi persona. No he hecho nada malo. Solo me enamoré». Las últimas palabras salieron como un susurro que resonó en cada rincón de la sala. El juez Mendiluce se quitó las gafas, las limpió lentamente con un paño y las volvió a colocar. Sus ojos se movieron desde Bianca hasta Paloma, y luego hasta André. «Señorita», dijo finalmente, con una voz que destilaba autoridad, «exijo orden en mi sala. Tome asiento inmediatamente». Bianca obedeció, pero mantuvo la barbilla alta, como si hubiera pronunciado un discurso histórico en lugar de una declaración que acababa de firmar su propia sentencia. Paloma, mientras tanto, había bajado la cabeza. Sus manos descansaban sobre el vientre, donde su hijo parecía haberse quedado quieto, como esperando. Respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire viciado de la sala, y luego exhaló lentamente. Cuando levantó la mirada, algo había cambiado en sus ojos. Ya no había dolor. Ya no había sorpresa, solo había una fría determinación que hizo que Andrés se removiera incómodo en su asiento, porque Paloma Méndez acababa de recordar algo que llevaba en su bolso, algo que cambiaría todo, y el silencio que Bianca había pedido estaba a punto de romperse de la manera más devastadora posible. ¿Qué crees que lleva Paloma en su bolso que podría cambiar todo el caso? ¿Será evidencia suficiente para desenmascarar la mentira de Bianca delante del juez? Escribe en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que guardar silencio ante una traición hasta encontrar el momento perfecto para revelar la verdad? El juez Mendiluce ajustó sus gafas y dirigió una mirada severa hacia Bianca, que aún mantenía la barbilla levantada en un gesto de falsa dignidad. «Señorita Romero», dijo con voz cortante, «en mi sala no se hacen proclamas emocionales sin autorización. Si vuelve a interrumpir el procedimiento será expulsada inmediatamente». Bianca asintió rápidamente, pero Paloma pudo ver cómo sus manos temblaban mientras las entrelazaba sobre el regazo. André, por su parte, había palidecido considerablemente y no dejaba de lanzar miradas nerviosas hacia su ahora ex esposa. «Continuemos», anunció el juez. «Señora Vega, proceda con la exposición de los hechos». Carlota se puso de pie con elegancia, sus tacones resonando contra el suelo de mármol de la sala. Era una mujer de 45 años, cabello rubio recogido en un moño impecable, que irradiaba la confianza de quien había ganado casos más difíciles que este. «Gracias, señoría», comenzó abriendo una carpeta azul. «Los hechos son simples y dolorosos. Mi clienta descubrió la infidelidad de su esposo durante el 7º mes de embarazo, no por confesión, sino por cambios evidentes en su comportamiento». Andrés se removió incómodo en su asiento. Su abogado le puso una mano en el brazo, intentando calmarlo, pero la tensión era visible en cada línea de su rostro. «Durante los últimos 4 meses», continuó Carlota, «el señor Walter comenzó a llegar tarde a casa, inventar reuniones de trabajo inexistentes y mostrar una frialdad emocional hacia su esposa embarazada que rayaba en la crueldad psicológica». «Protesto, señoría», saltó el abogado Castellanos. «Esas son interpretaciones subjetivas, no hechos probables». El juez levantó la mano. «Denegada. Son circunstancias relevantes para el caso. Continúe, señora Vega». Paloma observaba todo desde su asiento, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. Su hijo se movía suavemente, como si pudiera sentir la tensión de su madre, pero por primera vez en meses, Paloma se sentía serena, completamente serena, porque sabía algo que ellos no sabían. «Mi clienta», prosiguió Carlota, asistía sola a las citas médicas mientras su esposo alegaba exceso de trabajo. Cenaba sola mientras él atendía clientes.
Dormía sola mientras él supuestamente viajaba por motivos laborales. La voz de Carlota se hizo más dura, más cortante. Pero la verdad, señoría, es que el señor Walter no estaba trabajando. Estaba construyendo una relación paralela con una empleada de su empresa. Una empleada que irónicamente fue contratada por recomendación de mi clienta. Bianca bajó la cabeza por primera vez desde que había entrado a la sala. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso que contrastaba brutalmente con el beige de su conjunto. André apretó los puños sobre la mesa, sus nudillos blanqueándose. Paloma podía ver una vena pulsando en su sien, esa misma vena que se hinchaba cuando perdía la paciencia con los proveedores o cuando las cosas no salían como él esperaba. Señoría, intervino el abogado Castellanos poniéndose de pie con movimientos nerviosos. Mi cliente admite que la relación matrimonial se deterioró, pero eso no implica culpabilidad legal en términos de... Siéntese, ordenó el juez con frialdad. No ha llegado su turno. El abogado obedeció, pero Paloma pudo ver cómo intercambiaba miradas preocupadas con André. Algo no estaba saliendo según sus planes. Carlota sonrió levemente, como un depredador que ha detectado el miedo en su presa. Señoría, mi clienta no busca venganza, busca justicia, justicia para ella, justicia para el hijo que lleva en su vientre, y justicia para todas las mujeres que han sido traicionadas mientras entregaban su vida y su amor a hombres que no merecían ni su tiempo ni su confianza. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse apagado. Paloma eligió ese momento para moverse. Se puso de pie lentamente, con cuidado de no hacer ruido, y caminó hacia la mesa donde Carlota había dejado sus documentos. Sus pasos eran firmes, seguros, como si fuera la dueña no solo de la sala, sino de su propio destino. André la siguió con la mirada, y por primera vez desde que habían entrado al juzgado, Paloma vio algo que no había visto en meses. Miedo real en los ojos de su esposo, porque André conocía esa mirada. La había visto cuando Paloma descubrió que él había mentido sobre los números de la empresa durante su primer año de matrimonio. La había visto cuando se enteró de que él había estado hablando con su exnovia a espaldas suyas durante su luna de miel. La había visto cada vez que ella había decidido no dejarse pisotear. Y ahora la estaba viendo de nuevo. Paloma abrió su bolso con movimientos deliberados, casi ceremoniales. Sus dedos encontraron la carpeta manila que había estado cargando como un secreto, como una bomba de relojería esperando el momento exacto para explotar. La sacó del bolso y la colocó sobre la mesa, frente a Carlota, sin decir una palabra. André se puso de pie de un salto, tan bruscamente que su silla chirió contra el suelo. «Paloma, ¿a qué?», comenzó a decir, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Bianca también se había levantado con los ojos fijos en la carpeta manila, como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. «¿Qué es eso?», susurró, y aunque intentó sonar desafiante, había un temblor inconfundible en su voz. Paloma no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se giró para mirar a Bianca directamente a los ojos por primera vez desde que habían entrado a la sala. La mirada que le dirigió no tenía odio, no tenía rabia, no tenía dolor. Tenía algo mucho peor. Tenía conocimiento. «Es la verdad», dijo Paloma finalmente, su voz tan suave que todos tuvieron que inclinarse hacia adelante para escucharla. «La verdad que tú pediste que mantuviéramos en silencio». André se dejó caer de nuevo en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Su rostro había pasado del rojo de la indignación al blanco del pánico puro. Bianca retrocedió un paso, luego otro, hasta que su espalda tocó la pared de la sala, y el juez Mendiluce, que había observado toda la escena con la paciencia de un hombre acostumbrado a los dramas humanos, se quitó las gafas y las limpió lentamente. «Señora Méndez», dijo con una voz que sugería que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, «¿desea presentar evidencia adicional al caso?». Paloma sonrió por primera vez desde que había entrado al juzgado. No era una sonrisa dulce. No era una sonrisa triste. Era la sonrisa de una mujer que había estado jugando ajedrez mientras los demás creían que estaban jugando a las damas. «Señoría», dijo Paloma con una voz que destilaba una calma peligrosa, «deseo respetar el pedido de silencio de la señorita Romero, pero antes solicito autorización para mostrar un único documento visual relacionado con los hechos de este caso». El juez Mendiluce la estudió con atención,
como si pudiera leer la historia completa en sus ojos. Había visto suficientes casos de divorcio para reconocer cuando una mujer había llegado al límite de su paciencia. Autorización concedida, respondió, inclinándose hacia adelante en su asiento. Proceda. Andrés se había puesto de pie otra vez, esta vez con movimientos desesperados. Espera, Paloma, por favor. Su voz se quebró en una súplica que resonó patéticamente en la sala. No, no hagas esto. Podemos hablar. Podemos. Silencio, rugió el juez golpeando su martillo con tanta fuerza que el eco rebotó contra las paredes. Señor Walter, siéntese inmediatamente o será expulsado de mi sala. André obedeció, pero sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba a los brazos de su silla. Su frente brillaba con gotas de sudor que no se molestó en limpiar. Bianca, por su parte, había comenzado a respirar de forma entrecortada. Sus ojos saltaban desde Paloma hasta la carpeta Manila, luego hasta André, como un animal acorralado buscando una salida que no existía. André, susurró, tan bajo que apenas se escuchaba. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ella? Pero André no pudo responder. Su garganta se había cerrado por completo. Paloma abrió la carpeta con movimientos deliberados, ceremoniales. Sus dedos, que no temblaron ni una sola vez, extrajeron un objeto rectangular envuelto en papel tisú blanco. Era un marco simple de madera clara que parecía completamente inocente. Pero la reacción de André fue inmediata y devastadora. No, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. No, no, no. El abogado Castellanos intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Señoría, protesto. No sabemos qué. Denegada, cortó el juez sin apartar la vista de Paloma. Continúe, señora Méndez. Paloma desenvolvió el marco lentamente, como si fuera un regalo de cumpleaños. Pero cuando el papel tisú cayó al suelo, lo que quedó expuesto fue cualquier cosa menos un regalo. Era una fotografía en color, nítida, tomada con un teléfono móvil moderno que había captado cada detalle con una claridad brutal. André y Bianca, en una cama, desnudos, abrazados, visiblemente satisfechos después de hacer el amor. Pero no era solo eso lo que hizo que Bianca se llevara las manos a la boca para contener un grito ahogado. En la esquina inferior derecha de la imagen, perfectamente visible, estaba el logotipo del Hotel Casa Fuster de Barcelona, y en la esquina superior izquierda, con letra digital clara e irrefutable, aparecía la fecha, 15 de marzo de 2024, 3 semanas antes de que André solicitara el divorcio, una semana después de la última ecografía a la que había prometido acompañar a Paloma y a la que no había aparecido porque tenía una reunión urgente con inversores, el mismo día que le había dicho a Paloma que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente en la sala. Bianca fue la primera en quebrarse. Esa foto, comenzó, pero su voz se desintegró como arena entre los dedos. Se desplomó en su silla, llevándose las manos al rostro. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién la tomó?, preguntó Paloma con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una vecina del hotel, una mujer mayor que reconoció a André de las redes sociales de la empresa. Al parecer, no fueron muy discretos con las cortinas. André había comenzado a respirar de forma errática, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «Paloma, por favor», suplicó, y lágrimas reales comenzaron a correr por sus mejillas. Fue un error, un momento de debilidad. Yo te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas? Paloma se giró hacia él con una expresión de curiosidad genuina. ¿Amabas a tu esposa embarazada mientras le mentías sobre reuniones de trabajo para acostarte con la mujer que ella había contratado? ¿Me amabas cuando me decías que estabas cansado de nuestro matrimonio mientras planificabas escapadas románticas con ella? Cada palabra salía de sus labios como una daga envenenada, precisa y letal. El juez Mendiluce se había inclinado hacia adelante para examinar la fotografía. Su expresión era inescrutable, pero cuando levantó la vista hacia André, había algo que se parecía peligrosamente al desprecio. «Señor Walter», dijo con voz gélida, «¿tiene algo que decir sobre esta evidencia?» André abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado.
Sus ojos se movían desesperadamente entre el juez, su abogado, Bianca y Paloma, como si buscara a alguien que pudiera salvarlo del infierno que se había desatado a su alrededor. Bianca, mientras tanto, había comenzado a llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de humillación pura. Su cuidadosa fachada de mujer profesional y digna se había desmoronado por completo, dejando al descubierto lo que realmente era, una mujer que había destruido un matrimonio y ahora enfrentaba las consecuencias. Comenzó Bianca, intentando ponerse de pie, pero sus piernas no la sostuvieron. Yo no sabía que alguien nos estaba fotografiando. Nosotros pensaron que ¿qué? La voz de Paloma cortó el aire como un látigo. Pensaron que eran más inteligentes que yo. Pensaron que una mujer embarazada sería demasiado estúpida para darse cuenta. ¿O simplemente pensaron que no me merecía la verdad? El abogado Castellanos intentó un último y patético esfuerzo. Señoría, la procedencia de esta fotografía es cuestionable. No sabemos si ha sido manipulada digitalmente o... Paloma se giró hacia él con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Quiere que llame a la vecina que la tomó? Está esperando en el pasillo. También tengo los metadatos de la imagen original, si desea verificar su autenticidad. El abogado se desplomó en su silla, derrotado. Y fue entonces cuando Paloma colocó la fotografía en el atril frente al estrado del juez, donde todos pudieran verla perfectamente. André y Bianca, expuestos en toda su traición, en alta definición, para que todo el mundo viera lo que realmente significaba la palabra traición. La fotografía permanecía expuesta en el atril como una sentencia de muerte, y su impacto se extendía por la sala como ondas sísmicas. Cada detalle de la imagen parecía cobrar vida propia. La sonrisa de satisfacción en el rostro de André, la mano de Bianca descansando posesivamente sobre su pecho, las sábanas revueltas que contaban una historia que ninguna palabra podría negar. El juez Mendiluce se quitó las gafas y las limpió por tercera vez, un gesto que ya se había convertido en su manera de procesar lo que acababa de presenciar. Señor Walter, dijo finalmente, con una voz que destilaba autoridad y desdén a partes iguales, le doy la oportunidad de explicar esta evidencia, y le sugiero que elija sus palabras muy cuidadosamente. André levantó la cabeza lentamente, como si pesara 100 kilos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y había perdido toda semblanza de la compostura que había intentado mantener al entrar a la sala. Comenzó, pero su voz se quebró inmediatamente. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Señoría, admito que hubo una indiscreción, pero eso no significa que... ¿Una indiscreción? La voz de Paloma cortó el aire como un rayo. Se había puesto de pie y caminaba lentamente hacia la fotografía, cada paso resonando en el silencio sepulcral de la sala. ¿Llamas indiscreción a planificar escapadas románticas mientras tu esposa embarazada te esperaba en casa? ¿Llamas indiscreción a mentir sobre reuniones de trabajo para poder acostarte con mi empleada? Bianca se estremeció en su asiento como si cada palabra fuera una bofetada física. No era así, gritó de repente, poniéndose de pie con movimientos desesperados. Tú no entiendes. Él me dijo que su matrimonio estaba terminado. Me dijo que ya no te amaba. Me dijo que solo estaba contigo por el bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. André giró la cabeza hacia Bianca con una expresión de horror absoluto, como si no pudiera creer que acabara de traicionarlo públicamente. Bianca, ¿qué estás haciendo?, susurró, pero su voz llevaba la desesperación de un hombre que ve cómo su último salvavidas se desintegra entre sus manos. Estoy diciendo la verdad, replicó Bianca ahora con las mejillas empapadas de lágrimas. Estoy harta de cargar con toda la culpa. Tú me dijiste que ibas a pedirle el divorcio. Tú me dijiste que ella era fría y que no te entendía. Tú me dijiste que conmigo habías encontrado el amor verdadero. Cada revelación era como un martillazo en el ataúd de André. Su rostro había pasado del blanco del pánico al gris de la derrota total. Paloma observaba la escena con una fascinación casi científica, como si estuviera viendo la desintegración de dos personas en tiempo real. Continúa, Bianca, dijo con una suavidad peligrosa. Cuéntanos más sobre estas conversaciones íntimas que tenían mientras yo hacía las ecografías sola. Él me dijo que tú no lo dejabas ser libre. Bianca estaba completamente fuera de control ahora, las palabras saliendo de ella como un río desbordado. Que eras controladora y que lo hacías sentir atrapado.
que el embarazo había sido un accidente y que él no estaba listo para ser padre. Andrés se puso de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la desesperación. «Cállate», rugió. «Cállate ahora mismo. Tú no sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», gritó Bianca de vuelta. «Estoy diciendo que me utilizaste. Me dijiste que me amabas. Me prometiste que íbamos a estar juntos. Y ahora me dejas aquí como si fuera yo la única culpable». El abogado Castellanos se había llevado las manos a la cabeza, observando cómo su caso se desmoronaba ante sus ojos. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta, terrible, pero imposible de detener. El juez Mendiluce levantó su martillo. «Orden», gritó. «Ambos tomen asiento inmediatamente». Pero el daño ya estaba hecho. Paloma se acercó al estrado con pasos medidos, cada movimiento calculado para obtener el máximo impacto dramático. «Señoría», dijo, dirigiéndose directamente al juez, «ahora que hemos establecido los hechos, me gustaría añadir algunos detalles que consideré relevantes para el caso». Sacó de su bolso una pequeña grabadora digital. El rostro de Andrés se descompuso por completo. «El 22 de marzo», continuó Paloma con una voz que no permitía interrupciones. «3 días después de que se tomara esta fotografía, André llegó a casa y me dijo que necesitaba espacio para reflexionar sobre nuestro matrimonio. Esa conversación quedó grabada accidentalmente en mi teléfono, porque había estado grabando una nota de voz para mi médico sobre los movimientos del bebé». Presionó el botón de reproducción. La voz de André llenó la sala, clara e inconfundible. «Paloma, no puedo seguir fingiendo. Esto no funciona. Necesito tiempo. Tal vez no deberíamos seguir juntos. No es justo para ninguno de los dos seguir en un matrimonio que se está muriendo». Y luego la voz de Paloma, quebrada por el dolor. «¿Es por otra mujer, André? Por favor, solo dime la verdad. No hay nadie más, Paloma. Te lo juro por nuestro hijo. Solo necesito espacio». Paloma detuvo la grabación. «2 mentiras en una sola conversación», dijo, guardando la grabadora. «Había otra mujer, y él ya había decidido destruir nuestro matrimonio por ella». André había comenzado a balancearse en su silla, como si estuviera mareado. Sus manos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Bianca, por su parte, había dejado de llorar. Ahora simplemente miraba al vacío, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a André, había perdido su dignidad, su reputación, y cualquier posibilidad de salir de esa sala con algo parecido al respeto. «Señoría», dijo Paloma, volviéndose hacia el juez con una sonrisa que era pura justicia. «Creo que los hechos hablan por sí solos. Mi esposo no solo me traicionó, me mintió, manipuló mis emociones, y me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad mientras construía una vida paralela con mi empleada». Hizo una pausa, colocando una mano protectora sobre su vientre. «Y todo esto mientras yo llevaba a su hijo en mi vientre, confiando en que el hombre que había prometido amarme y protegerme hasta que la muerte nos separara, estaba haciendo exactamente eso». El juez Mendiluce se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz llevaba el peso de la justicia absoluta. «Señor Walter, señorita Romero», dijo lentamente, «espero que entiendan que sus acciones tendrán consecuencias. Consecuencias que van mucho más allá de este tribunal». André y Bianca no respondieron. No podían, porque finalmente habían comprendido que las mentiras, por muy bien construidas que estén, siempre encuentran la manera de desmoronarse, y cuando se desmoronan, aplastan a quienes las construyeron. El aire en la sala se había vuelto tan denso que parecía difícil respirar. André permanecía inmóvil en su silla, con la mirada perdida en algún punto del suelo, mientras Bianca se había cubierto el rostro con las manos, como si pudiera desaparecer del mundo simplemente dejando de ver. El juez Mendiluce hojeó algunos documentos en silencio, permitiendo que el peso de las revelaciones se asentara sobre todos los presentes. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era la de un hombre que había visto demasiadas tragedias humanas como para sorprenderse, pero no tantas como para volverse insensible. «Señor Castellanos», dijo dirigiéndose al abogado de André, «¿su cliente tiene algo más que añadir a su defensa?» El abogado miró a André con desesperación, esperando alguna señal, alguna indicación de qué debía hacer. Pero André parecía haberse desconectado de la realidad
como si su mente hubiera decidido protegerse del colapso total simplemente apagándose. Señoría, comenzó Castellanos con voz temblorosa. Mi cliente necesita un momento para... Su cliente ha tenido meses para prepararse para este momento, interrumpió Paloma, poniéndose de pie lentamente. Su voz no había perdido ni un ápice de esa calma letal que había mantenido durante toda la audiencia. Meses en los que podría haber elegido la honestidad. Meses en los que podría haber tenido la decencia de decirme la verdad antes de que yo tuviera que descubrirla de esta manera. Se acercó al estrado donde seguía expuesta la fotografía y la señaló sin apartar la mirada del juez. Esta imagen fue tomada el mismo día que André me envió un mensaje diciéndome que llegaría tarde porque tenía que resolver un problema urgente en la oficina. Su voz se endureció con cada palabra. El mismo día que canceló la cena que habíamos planeado para elegir el nombre de nuestro hijo, porque los inversores habían programado una reunión de última hora. André levantó la cabeza lentamente, como si escuchar sus propias mentiras repetidas en voz alta fuera más doloroso que cualquier golpe físico. Paloma, por favor, murmuró, pero ni siquiera él parecía creer en sus propias palabras. ¿Por favor qué, André? Paloma se giró hacia él con una intensidad que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. Por favor que perdone que me mintieras mientras planificabas tu futuro con otra mujer. Por favor que olvide que me hiciste creer que estaba loca por sospechar que algo pasaba. Por favor que actúe como si no me hubieras robado meses de mi embarazo, llenándolos de angustia y dudas. Cada pregunta era como una bala, precisa y devastadora. Bianca finalmente apartó las manos de su rostro, revelando un maquillaje completamente arruinado y ojos hinchados de tanto llorar. Yo nunca quise que pasara esto, susurró, dirigiéndose directamente a Paloma. Nunca quise hacerte daño. Él me dijo que... Él te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar para conseguir lo que quería. Cortó Paloma sin una pizca de compasión. Y tú elegiste creerle porque era más fácil que enfrentar la realidad de lo que estabas haciendo. Paloma caminó hacia Bianca deteniéndose justo frente a ella. Trabajaste en mi empresa durante 6 meses. Cenaste en mi mesa. Conociste a mis padres. Te pregunté por tu familia cuando estuviste enferma. Te ofrecí mi casa cuando tuviste problemas económicos. Su voz se volvió un susurro helado. ¿En qué momento durante todo ese tiempo decidiste que era aceptable destruir mi vida? Bianca abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera decir para defenderse, pero no había defensa posible. Respóndeme, insistió Paloma, elevando ligeramente la voz. ¿Cuándo exactamente decidiste que merecía que me mintieran, que me traicionaran, que me humillaran? Yo no lo decidí, balbuceó Bianca. Solo pasó. Nosotros nos enamoramos y... ¿Se enamoraron? Paloma se echó a reír, pero no había alegría en ese sonido. Era la risa de alguien que había visto la hipocresía humana en toda su magnitud. ¿Llamas amor a planificar encuentros secretos mientras su esposa embarazada trabajaba para pagar las facturas de una empresa que tú ayudaste a destruir desde dentro? Andrés se puso de pie tambaleándose como si estuviera borracho. «Ya basta», gritó, pero su voz se quebró a la mitad. «Ya basta, Paloma. Sí, me equivoqué. Sí, te mentí. Pero no tienes derecho a humillarnos así». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Paloma se giró hacia él lentamente, y cuando habló, su voz llevaba años de dolor condensados en cada sílaba. «¿No tengo derecho?», preguntó, y había algo en su tono que hizo que André retrocediera instintivamente. ¿No tengo derecho a humillaros después de que vosotros me humillasteis durante meses? ¿Después de que me hicisteis dudar de mi propia cordura? ¿Después de que me robasteis la alegría de mi primer embarazo? Se acercó a él, implacable. ¿No tengo derecho después de que me obligasteis a vivir con la constante sensación de que algo estaba mal, pero sin poder probarlo? ¿Después de que me hicisteis sentir como una mujer paranoica y celosa por confiar en mis instintos? André retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Paloma, ¿sabes qué es lo que más me duele, André?», continuó ella, implacable. «No es que me engañaras, es que me hicieras creer que era culpa mía, que me convencieras de que nuestros problemas existían porque yo no era suficiente, que me hicieras pensar que merecía menos amor, menos respeto, menos honestidad,
Lágrimas reales comenzaron a correr por las mejillas de André, pero ya era demasiado tarde para la compasión. ¿Y tú, Bianca? Paloma se giró hacia la mujer más joven. Tú que me dijiste que me admirabas, que querías ser como yo cuando tuviera mi edad. ¿Era esto lo que querías? ¿Destruir familias? ¿Convertirte en la mujer que ayuda a los hombres a mentir a sus esposas embarazadas? Bianca había comenzado a sollozar de nuevo, pero esta vez no había autocompasión en sus lágrimas, solo vergüenza pura. El juez Mendiluce se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos hacia él. Creo, dijo con una voz que no admitía discusión, que hemos escuchado suficiente para proceder con la sentencia. Y en ese momento, André y Bianca finalmente comprendieron algo que Paloma había entendido desde el momento en que recibió esa fotografía. Las acciones tienen consecuencias, y ellos estaban a punto de enfrentar las suyas. El juez Mendiluce tomó su tiempo para organizar los documentos frente a él, un gesto deliberado que aumentó la tensión en la sala hasta niveles casi insoportables. André había vuelto a sentarse, pero se balanceaba ligeramente como si estuviera mareado, mientras que Bianca permanecía inmóvil, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas. Antes de proceder con mi resolución, comenzó el juez, ajustándose las gafas. Quiero dirigirme directamente a los implicados en este caso. Su mirada se posó primero en André, que levantó la cabeza con esfuerzo, como si pesara una tonelada. Señor Walter, en mis 20 años como magistrado he visto muchas formas de traición matrimonial, pero raramente he presenciado un nivel de manipulación psicológica tan calculado como el que se ha demostrado aquí hoy. Su voz era fría, profesional, pero cargada de desprecio. No solo engañó a su esposa, la hizo dudar de su propia percepción de la realidad mientras usted construía una vida paralela. André intentó hablar, pero el juez levantó una mano para silenciarlo. No he terminado. Su comportamiento no solo constituye una traición personal, sino que demuestra una crueldad emocional que va más allá de lo que este tribunal suele presenciar. Hacer que una mujer embarazada se sienta responsable por los problemas matrimoniales que usted mismo estaba causando es, en mi opinión, una forma de violencia psicológica. Las palabras del juez resonaron en la sala como martillazos. Andrés se había puesto completamente pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Luego, el juez se dirigió a Bianca. Señorita Romero, su papel en esta destrucción familiar es igualmente reprensible. Usted no era una víctima inocente arrastrada por las circunstancias. Era una empleada que conocía íntimamente la situación familiar de su jefe, que había sido acogida en su hogar, y que conscientemente eligió participar en la demolición de ese mismo hogar. Bianca levantó la vista por primera vez en varios minutos, y sus ojos estaban completamente devastados. Pero lo que resulta aún más repugnante, continuó el juez implacablemente, es que hoy en mi sala tuvo la audacia de pedir respeto y silencio, mientras la mujer a quien traicionó estaba presente, embarazada y buscando justicia. Esa actitud demuestra una falta de remordimiento que roza la psicopatía. Bianca se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. «Señoría», intervino débilmente el abogado Castellanos, «creo que está siendo excesivamente duro con...» «¿Excesivamente duro?» El juez se giró hacia él con una expresión que podría haber congelado el infierno. «Señor Castellanos, le sugiero que reflexione sobre lo que constituye excesivo en este contexto, porque desde mi perspectiva, lo excesivo fue el nivel de crueldad que su cliente y su asociada mostraron hacia una mujer embarazada». Carlota, la abogada de Paloma, se puso de pie. «Señoría, me gustaría añadir que mi clienta no busca venganza. Busca protección para ella y su hijo, y justicia por los daños psicológicos y emocionales que ha sufrido durante estos meses de engaño». «Protección», repitió el juez, anotando algo en sus documentos. Una palabra clave en este caso. Se dirigió entonces a Paloma, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, su expresión se suavizó ligeramente. «Señora Méndez, quiero reconocer públicamente la dignidad con la que ha manejado esta situación. En lugar de recurrir a la venganza o la violencia, eligió la justicia legal. En lugar de permitir que la manipularan para dudar de sí misma, reunió evidencias y buscó la verdad». Paloma asintió silenciosamente,
una mano descansando protectoramente sobre su vientre. Sin embargo, continuó el juez, debo preguntarle, ¿está segura de que quiere proceder con la custodia exclusiva? Es una decisión que afectará no solo a usted, sino también a su hijo. Paloma se puso de pie lentamente, y cuando habló, su voz era clara y firme. Señoría, un hombre que es capaz de mentir a su esposa embarazada durante meses, que puede manipular psicológicamente a la madre de su hijo, mientras construye una relación con otra mujer, no es alguien en quien pueda confiar para tomar decisiones que afecten el bienestar de mi bebé. Hizo una pausa, respirando profundamente. No busco privar a mi hijo de su padre por venganza. Lo hago por protección, porque un niño merece crecer en un ambiente de honestidad y respeto, valores que su padre ha demostrado ser incapaz de proporcionar. Andrés se puso de pie tambaleándose, con los ojos llenos de lágrimas. Paloma, por favor, es mi hijo también. No puedes quitármelo. La respuesta de Paloma fue devastadora en su simplicidad. No te estoy quitando nada, André. Tú elegiste perderlo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. El juez Mendiluce tomó sus notas finales, y luego se dirigió a toda la sala. Dadas las evidencias presentadas, las admisiones de culpabilidad, y la naturaleza extraordinariamente grave de la manipulación psicológica documentada en este caso, procedo a dictar sentencia. André y Bianca se aferraron a sus asientos como náufragos a un madero flotante. En el caso de Méndez contra Walter por la presente, declaro, el martillo del juez se alzó en el aire, listo para sellar el destino de todos los presentes. Primero, se concede el divorcio solicitado por la señora Méndez. El primer golpe resonó como un trueno. Segundo, se otorga la custodia exclusiva del menor a la señora Méndez, con visitas supervisadas para el señor Walter, únicamente después de completar evaluación psicológica y terapia obligatoria. Andrés se desplomó por completo llevándose las manos a la cabeza. Tercero, el señor Walter pagará una indemnización por daño moral y emocional por un monto de 50.000 euros. Bianca ahogó un grito, comprendiendo finalmente que las consecuencias iban mucho más allá de la humillación pública. Y cuarto, el juez hizo una pausa deliberada, sus ojos moviéndose entre André y Bianca. Se establece una orden de alejamiento que prohíbe tanto al señor Walter como a la señorita Romero acercarse a la señora Méndez hasta después del nacimiento y primeros 6 meses de vida del menor. El martillo cayó por última vez, con un sonido que pareció dividir el tiempo en un antes y un después. André y Bianca habían sido oficialmente derrotados. No solo habían perdido su dignidad y su reputación, habían perdido todo. El eco del martillo del juez aún resonaba en la sala cuando André se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla se tambaleara hacia atrás con un ruido seco. Su rostro había adquirido un color grisáceo enfermizo, y sus ojos se movían frenéticamente entre el juez, Paloma y la puerta de salida. «Esto no puede estar pasando», gritó, su voz quebrándose en una octava más alta de lo normal. 50.000 euros. Custodia exclusiva. Esto es una venganza, no justicia. El juez Mendiluce lo miró con una frialdad que habría congelado el Mediterráneo. Señor Walter, le sugiero que abandone mi sala inmediatamente antes de que añada desacato al tribunal a sus problemas actuales. Pero André estaba más allá de la razón. Se giró hacia Paloma con una desesperación que rayaba en la locura. Paloma, esto no puede terminar así. Somos una familia. No puedes destruir todo por un error. Por favor, piensa en nuestro hijo. Paloma se puso de pie lentamente, colocando ambas manos sobre su vientre en un gesto protector instintivo. Cuando habló, su voz cortó el aire como una espada. ¿Ahora te preocupas por nuestro hijo? ¿Después de planificar escapadas románticas mientras yo hacía las ecografías sola? ¿Después de mentirme sobre tu paradero mientras él crecía en mi vientre? André dio un paso hacia ella, pero el oficial de justicia se interpuso inmediatamente. «No fue planeado», imploró André, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Solo pasó. Bianca y yo nos enamoramos». ¿Se enamoraron? Paloma se echó a reír, pero el sonido no tenía nada de alegre. ¿Llamas amor a esa exhibición patética que acabamos de presenciar, donde ella te traicionó revelando todas tus mentiras en cuanto se sintió acorralada? Andrés se giró hacia Bianca, buscando desesperadamente algún tipo de apoyo, pero lo que vio
Lo destruyó por completo. Bianca había dejado de llorar. Ahora lo miraba con una expresión de disgusto absoluto, como si recién estuviera viendo quién era realmente. ¿En serio vas a echarme la culpa a mí ahora?, le dijo con una voz ronca por tanto llorar. ¿Después de todo lo que me prometiste? ¿Después de decirme que me amabas? «Te amo», gritó André, girándose completamente hacia ella. «Todo esto es por ti. Destruí mi matrimonio por ti». «No», replicó Bianca poniéndose de pie con movimientos temblorosos. «Tú destruiste tu matrimonio porque eres un cobarde, un mentiroso, un manipulador». La sala entera observaba fascinada cómo la pareja que había destruido un matrimonio ahora se destruía mutuamente. «Tú me perseguiste», continuó Bianca, ahora completamente fuera de control. «Tú me dijiste que tu esposa era fría. Tú me convenciste de que estabas infeliz. Yo nunca te habría buscado si no me hubieras mentido sobre tu matrimonio». André retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Bianca, ¿qué estás diciendo? Nosotros planificamos todo juntos. Tú sabías exactamente lo que estábamos haciendo». «Yo sabía lo que tú me dijiste que estábamos haciendo», gritó ella de vuelta. «Me dijiste que tu matrimonio era una farsa. Me dijiste que solo esperabas el momento correcto para pedir el divorcio. Me dijiste que después del bebé todo sería diferente». Paloma observaba la implosión con una fascinación casi científica. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta. Terrible, pero imposible de apartar la vista. «Continúa, Bianca», dijo Paloma con una calma peligrosa. «Cuéntanos más sobre esos planes que hicieron juntos». Bianca se giró hacia ella, con los ojos brillantes de rabia y humillación. «Él me dijo que en cuanto nacieras tu hijo pediría el divorcio, que había consultado con abogados y que conseguiría la custodia compartida, que tú no tendrías derecho a nada porque el matrimonio ya estaba roto cuando empezó nuestra relación». Cada revelación era como una puñalada para André, que había comenzado a balancearse como si estuviera borracho. «Cállate», le suplicó. «Por favor, cállate». Pero Bianca estaba en caída libre emocional, y las palabras salían de ella como agua de una represa rota. «Me enseñó fotos tuyas cuando estabas dormida, diciéndome lo fea que te habías puesto con el embarazo. Me contó que ya no tenían relaciones íntimas. Me dijo que tú solo eras un obstáculo temporal». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar los latidos del corazón de cada persona presente. Paloma había palidecido ligeramente, pero cuando habló, su voz no tembló ni una sola vez. «¿Fotos mías mientras dormía?», preguntó, dirigiéndose directamente a André. André había comenzado a hiperventilar, llevándose las manos al pecho. «Paloma, yo nunca, eso no es». «¿Sí o no, André?». La voz de Paloma cortó sus balbuceos como un cuchillo. «¿Le mostraste a tu amante fotos mías mientras estaba dormida y embarazada?». André se desplomó en su silla, completamente derrotado. «Sí», susurró, tan bajo que apenas se escuchó. El abogado castellano se había puesto de pie y se dirigía hacia la puerta, claramente abandonando el caso. Ya no había nada que defender. «¿Y le dijiste que había consultado con abogados para quitarme la custodia de mi hijo?», continuó Paloma implacablemente. «Sí. ¿Y le dijiste que yo era solo un obstáculo temporal?». André no pudo responder. Se había llevado las manos a la cara y sollozaba como un niño. Bianca, al ver el colapso total de André, finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido al hombre por quien había sacrificado su dignidad, había perdido todo respeto por sí misma. «Dios mío», murmuró, mirándose las manos como si no las reconociera. «¿Qué he hecho? ¿En qué me he convertido?». Se giró hacia Paloma con ojos completamente devastados. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Yo no sabía. Él me hizo creer que yo no era humana». Terminó Paloma por ella. «Que no tenía sentimientos, que no merecía respeto». Bianca asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, exactamente eso». Paloma la observó por un largo momento, y luego negó con la cabeza. «El problema, Bianca, es que tú elegiste creerle. Elegiste ver solo lo que te convenía ver, porque era más fácil destruir a una mujer embarazada si la deshumanizabas primero». Se dirigió hacia la puerta, con pasos firmes y seguros. «Espero», dijo sin girarse, «que ambos aprendáis de esto, porque las mentiras que nos decimos a nosotros mismos son las más peligrosas de todas». Y con eso, Paloma Méndez salió de la sala,
dejando atrás los restos de dos personas que habían aprendido, demasiado tarde, que las acciones realmente tienen consecuencias. André y Bianca permanecieron en la sala vacía, rodeados por los escombros de sus propias decisiones, finalmente comprendiendo que habían destruido mucho más que un matrimonio. Se habían destruido a sí mismos. El pasillo del juzgado estaba lleno de murmullos cuando Paloma salió de la sala, seguida por Carlota. Varias personas que habían estado esperando su turno se giraron para mirarla, algunos con curiosidad, otros con respeto evidente. La noticia de lo que acababa de suceder en la sala 3 ya había comenzado a extenderse entre los empleados del juzgado. ¿Estás bien?, preguntó Carlota, tocando suavemente el brazo de Paloma. Paloma se detuvo frente a una ventana que daba a la calle Gran Vía de Barcelona. El sol de mediodía iluminaba la ciudad, y por primera vez en meses, sintió que podía respirar completamente. «Estoy liberada», respondió, colocando una mano sobre su vientre. «Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me siento libre». Detrás de ellas, las puertas de la sala se abrieron con estrépito. André apareció primero, con el rostro desencajado y la camisa empapada de sudor. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y caminaba con pasos inseguros, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 2 horas. «¡Paloma!», gritó, echando a correr hacia ella. «¡Espera! ¡Tenemos que hablar!». El oficial de seguridad del juzgado se interpuso inmediatamente. «Señor, hay una orden de alejamiento vigente. No puede acercarse a la señora». Andrés se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. La realidad de su nueva situación finalmente estaba penetrando en su mente. Pero es mi esposa», murmuró, mirando al oficial con confusión genuina. «Ex esposa», corrigió Paloma sin girarse. «Y ya no soy tu problema, André. Ahora tu problema es explicarle a todo el mundo cómo un ejecutivo exitoso acabó perdiendo a su familia por una aventura con una empleada». Bianca apareció entonces en el pasillo, caminando como una sonámbula. Su maquillaje estaba completamente arruinado. Su conjunto beige ahora parecía una mortaja, y llevaba su maletín como si pesara 50 kilos. Varias personas que pasaban por el pasillo la reconocieron inmediatamente. Una de ellas, una mujer de mediana edad, murmuró lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «¿No es esa la chica de la fotografía? ¿La que se acostaba con el marido de la embarazada?». Bianca se estremeció como si hubiera recibido una bofetada, y aceleró el paso hacia la salida. Pero la humillación la siguió hasta la puerta. «¡Qué vergüenza!», comentó otra voz. «Una mujer tan joven destruyendo una familia». André intentó seguir a Bianca, pero ella se giró hacia él con una expresión de repugnancia absoluta. «No me sigas», le gritó atrayendo aún más miradas. «Ya has hecho suficiente daño. A ella, a mí, a todos». «Bianca, por favor», suplicó André, pero su voz sonaba hueca, desesperada. «Nosotros podemos salir adelante. Podemos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?». Bianca se echó a reír, pero era una risa histérica, quebrada. «¿Con qué? ¿Con las mentiras que me dijiste? ¿Con las fotos que tomaste de tu esposa dormida? ¿Con los planes que hiciste para robarle a su hijo?». Cada palabra era como un martillazo público, y Andrés se encogía con cada una de ellas. Yo nunca quise que llegáramos a esto», murmuró. «Claro que querías», replicó Bianca, ahora completamente fuera de control. «Querías tenerlo todo, a tu esposa manteniendo la empresa funcionando mientras tú jugabas a ser soltero conmigo. Querías que yo fuera tu diversión secreta mientras ella cargaba con toda la responsabilidad». Las palabras de Bianca resonaron por todo el pasillo, y más personas se habían detenido a observar el espectáculo. Algunos incluso habían sacado sus teléfonos móviles. «¡Basta!», gritó André, dándose cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada. «La gente nos está mirando». «Perfecto», replicó Bianca. «Que nos miren, que vean lo que somos realmente, que vean cómo 2 adultos pueden ser tan cobardes, tan egoístas, tan…». Se detuvo abruptamente, llevándose las manos a la boca, como si finalmente hubiera comprendido lo que estaba diciendo. «Tan miserables», terminó en un susurro. Paloma se había girado para observar la escena, y por primera vez sintió algo parecido a la lástima, pero era una lástima fría, distante,
como la que se siente por extraños que han tomado decisiones terribles. Carlota, dijo suavemente, vámonos. Ya no hay nada más que ver aquí. Comenzó a caminar hacia la salida, pero André la siguió desde la distancia permitida por la orden de alejamiento. Paloma, gritó. Al menos dime cómo voy a ver a mi hijo. Al menos dime eso. Paloma se detuvo sin girarse. A través de los tribunales, André. Después de la terapia psicológica obligatoria. Después de demostrar que puedes ser honesto durante más de 5 minutos seguidos. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz se endureció. Y después de explicarle a un psicólogo por qué pensaste que era aceptable planificar robarle la custodia a la madre de tu hijo mientras ella estaba embarazada, André se desplomó contra la pared del pasillo, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Fue Bianca quien respondió, con una voz cargada de amargura y autodesprecio. Llegamos aquí porque elegimos las mentiras por encima de la verdad. Elegimos lo fácil por encima de lo correcto. Elegimos lastimar a una mujer inocente porque era más cómodo que enfrentar nuestros propios problemas. Se dirigió hacia la salida, arrastrando los pies como una mujer de 80 años. Y ahora, añadió sin girarse, tenemos que vivir con las consecuencias. Mientras Paloma y Carlota salían del juzgado, los murmullos en el pasillo se intensificaron. La historia ya estaba tomando vida propia, extendiéndose de boca en boca, de teléfono en teléfono. Para el final del día, toda Barcelona conocería la historia de la mujer embarazada, que había expuesto a su marido traidor y a su amante con una sola fotografía. Y André y Bianca tendrían que enfrentar no solo las consecuencias legales de sus acciones, sino también el juicio social de una ciudad entera. Porque algunas humillaciones van más allá de los tribunales. Algunas humillaciones duran para siempre. 3 semanas después del juicio, Paloma se encontraba en la terraza de su nuevo apartamento en el barrio de Gracia, una taza de té de manzanilla humeando entre sus manos mientras observaba el atardecer pintar Barcelona de tonos dorados. Su vientre había crecido notablemente, y podía sentir cómo su hijo se movía con más fuerza cada día, como si él también supiera que finalmente estaban a salvo. El teléfono sonó interrumpiendo la paz de la tarde. Era Carlota. Paloma, tengo noticias, dijo su abogada sin preámbulos. André ha intentado apelar la sentencia. Paloma sonrió, pero no había amargura en su sonrisa, solo una calma profunda. ¿Y? Su nuevo abogado retiró la apelación después de ver toda la evidencia. Al parecer, André no le había contado sobre las grabaciones ni sobre las fotos que tomó de ti. Por supuesto que no, murmuró Paloma, acariciando su vientre. André nunca ha sido bueno contando la verdad completa. Hay más, continuó Carlota. La empresa está en problemas. Varios clientes importantes han cancelado contratos después de que la historia se hiciera pública. Y Bianca ha tenido que mudarse de Barcelona. Paloma no sintió satisfacción por la noticia, pero tampoco lástima. Solo una especie de justicia cósmica cumpliéndose. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlota. Libre, respondió Paloma sin dudar. Por primera vez en años, completamente libre. Después de colgar, Paloma se quedó en la terraza observando la ciudad que se extendía ante ella. Desde su nuevo apartamento podía ver el parque donde solía caminar con André cuando eran jóvenes y creían en los cuentos de hadas. Ahora sabía que los cuentos de hadas no existían, pero también había aprendido algo mucho más valioso, que podía escribir su propia historia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de André. Paloma, he estado en terapia como ordenó el juez. He estado pensando mucho. ¿Podríamos hablar? Solo 5 minutos. Por favor. Paloma leyó el mensaje 2 veces y luego lo borró sin responder. No había nada que André pudiera decirle que cambiara lo que había hecho. No había disculpa que borrara los meses de manipulación psicológica. No había terapia que reparara la confianza que él había destrozado sistemáticamente. Pero más importante aún, ya no necesitaba nada de él. En las 3 semanas desde el juicio, Paloma había redescubierto quién era cuando no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, cuando no tenía que cuestionar cada instinto, cuando no tenía que justificar sus sentimientos. Era una mujer fuerte, era una mujer inteligente, era una mujer que merecía respeto,
y era una mujer que estaba a punto de convertirse en madre soltera por elección, no por abandono. Otro mensaje llegó a su teléfono, esta vez de un número desconocido. Por un momento pensó que podría ser Bianca, pero cuando lo abrió se sorprendió. «Hola, Paloma. Soy Carmen, la vecina del hotel que tomó la fotografía. Vi las noticias y quería decirte que admiro tu valor. Mi hermana pasó por algo similar hace años, pero nunca tuvo el coraje de enfrentarlo. Eres una inspiración. Cuídate mucho». Paloma sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. En las últimas semanas había recibido docenas de mensajes similares, mujeres que habían vivido traiciones parecidas, mujeres que habían sido manipuladas psicológicamente, mujeres que le agradecían por demostrar que era posible luchar y ganar. Su historia había trascendido los tribunales y se había convertido en algo más grande, un símbolo de que las mujeres ya no tenían que aceptar en silencio las mentiras de hombres cobardes. Se levantó lentamente de su silla y entró al apartamento. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave, y había cajas por todas partes con cosas para el bebé. Todo era nuevo, todo era suyo, todo representaba el futuro que estaba construyendo. En la mesa del comedor estaba el álbum de ecografías que había comenzado a crear. Cada imagen de su hijo era una promesa. Le daría todo lo que André no había sabido dar: honestidad, respeto, amor incondicional. Su hijo crecería sabiendo que merecía relaciones basadas en la verdad, no en la manipulación. Que tenía el derecho de esperar fidelidad y honestidad de las personas que decían amarlo. Que nunca debía conformarse con menos de lo que merecía. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era su madre. «Cariño, ¿cómo te sientes hoy?» «Bien, mamá. Realmente bien». «¿Has sabido algo de...?» «No quiero saber nada de él», interrumpió Paloma suavemente. «Esa parte de mi vida terminó. Ahora solo miro hacia adelante. Me alegra escuchar eso. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti». Shh. Después de la llamada, Paloma se dirigió al espejo del dormitorio. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la misma que había entrado al juzgado 3 semanas atrás. Sus ojos tenían una claridad que había estado ausente durante meses. Sus hombros ya no estaban tensos por la constante ansiedad. Su rostro había recuperado la serenidad que André había erosionado lentamente con sus mentiras. Era la misma mujer físicamente, pero emocionalmente había renacido. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido que confiar en sus instintos no la convertía en paranoica, sino en inteligente. Había aprendido que merecía la verdad, no las migajas de honestidad que André le había dado durante años. Y había aprendido que a veces, la mayor victoria no es conseguir que alguien regrese, sino darse cuenta de que ya no lo necesitas. Su hijo se movió en su vientre, como si estuviera respondiendo a sus pensamientos. Paloma sonrió y le habló suavemente. «No te preocupes, pequeño. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre el amor verdadero. Te voy a demostrar que existe gente que cumple sus promesas, que dice la verdad, que protege en lugar de destruir». Mientras el sol se ocultaba completamente sobre Barcelona, Paloma Méndez se preparó para la cena, saboreando la paz de su nuevo hogar, la libertad de sus decisiones y la anticipación de un futuro construido sobre cimientos sólidos. André y Bianca habían aprendido que las acciones tienen consecuencias, pero Paloma había aprendido algo aún más poderoso, que del dolor más profundo puede nacer la fuerza más grande, y esa fuerza la acompañaría para el resto de su vida. 6 meses después del juicio, Paloma se encontraba en el parque de la Ciutadella empujando suavemente el cochecito donde dormía su hijo Alejandro. El bebé tenía apenas 2 meses, pero ya mostraba la misma determinación tranquila que había ayudado a su madre a sobrevivir los meses más difíciles de su vida. Era un sábado por la mañana, y Barcelona despertaba lentamente bajo un cielo azul perfecto. Paloma llevaba un vestido amarillo que resaltaba el brillo saludable de su piel y la paz que irradiaba desde cada gesto. Ya no quedaba ni rastro de la mujer angustiada que había entrado a aquel juzgado 8 meses atrás. Su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo de un periódico digital que la mencionaba, la empresaria que reconstruyó su vida y su empresa tras un divorcio mediático. Sonrió al leerlo. En los últimos meses,
Había logrado no solo recuperar la empresa que André había dejado en ruinas con su comportamiento errático, sino expandirla. Los clientes que habían huido por el escándalo habían regresado, atraídos por su nueva imagen de integridad y fortaleza. Disculpe, ¿es usted Paloma Méndez? Se giró para encontrarse con una mujer joven de unos 25 años, que la miraba con una mezcla de nerviosismo y admiración. Sí, soy yo, respondió Paloma con una sonrisa amable. Mi nombre es Clara. Yo leí su historia en los periódicos hace unos meses. La joven se retorció las manos nerviosamente. Estoy pasando por algo similar. Mi novio me está engañando con mi mejor amiga, y no sé qué hacer. Todo el mundo me dice que lo perdone, que los hombres cometen errores, pero tus instintos te dicen que mereces más. Terminó Paloma suavemente. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. Exactamente, pero tengo miedo. Miedo de estar sola. Miedo de que nadie más me ame. ¿Miedo de ser feliz? Preguntó Paloma, colocando una mano reconfortante en el brazo de la joven. Porque eso es lo que realmente tememos. Tememos que si exigimos respeto, si pedimos honestidad, si nos negamos a aceptar migajas de amor, nos quedaremos solas. Alejandro se removió en su cochecito, y Paloma lo cargó automáticamente, acunándolo contra su pecho. Pero mira, continuó, señalando a su hijo, yo no estoy sola. Estoy acompañada por alguien que me ama incondicionalmente. Estoy rodeada de gente que me respeta. Estoy construyendo una vida basada en la verdad, no en las mentiras. Clara observó a madre e hijo con una expresión de asombro creciente. ¿No extraña tener pareja? Paloma consideró la pregunta seriamente. Extraño la idea de lo que creía que tenía, pero no extraño las mentiras, la manipulación, la constante sensación de que algo estaba mal. No extraño caminar sobre cáscaras de huevo, preguntándome si mis sospechas eran reales o si estaba loca. Hizo una pausa, meciendo suavemente a Alejandro. Clara, cuando finalmente tienes paz, cuando puedes dormir sin pesadillas, cuando puedes confiar en tus propios instintos otra vez, te das cuenta de que eso vale mucho más que cualquier relación basada en mentiras. Mientras hablaban, un hombre se acercó corriendo por el sendero. Al principio, Paloma no lo reconoció. Estaba más delgado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Cuando se dio cuenta de quién era, sintió una punzada de nada. Era André. Se detuvo a una distancia prudencial, respetando la orden de alejamiento que aún estaba vigente, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera verlo claramente. Estaba destruido. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, ahora crecía desprolijo. Su rostro mostraba los signos de meses de insomnio, y probablemente, alcohol. Pero lo más notable era la expresión en sus ojos, vacía, derrotada, completamente perdida. «¡Paloma!», gritó con una voz ronca que sonaba como si hubiera estado llorando. «Por favor, solo 5 minutos. Necesito verte». Paloma no respondió. En lugar de eso, se giró hacia Clara. «¿Ves a ese hombre?», preguntó tranquilamente. «Ese es mi exmarido. El que me mintió durante meses, que planificó robarme la custodia de mi hijo, que me hizo dudar de mi propia cordura». Clara miró hacia André con una mezcla de curiosidad y repulsión. «¿Qué le pasó?». «Las consecuencias de sus acciones», respondió Paloma simplemente. «Perdió a su familia, su empresa está en bancarrota, su reputación está destruida, y la mujer por la que abandonó todo, lo dejó en cuanto las cosas se pusieron difíciles». André había comenzado a caminar en círculos, claramente agitado por la imposibilidad de acercarse. «Paloma, por favor, solo quiero conocer a mi hijo. Quiero intentar arreglar las cosas». Esta vez Paloma sí respondió, pero sin acercarse ni alzar la voz. «André, si quieres conocer a tu hijo, el proceso está claro. Completa la terapia psicológica, demuestra estabilidad emocional y económica, y solicita las visitas supervisadas a través de los tribunales, como ordenó el juez. Pero eso llevará meses», gritó André, y varios transeúntes se giraron para mirar. «Debiste haber pensado en eso antes de planificar robarme la custodia», replicó Paloma con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación de André. André se desplomó en un banco cercano, llevándose las manos a la cabeza. Era la imagen perfecta de un hombre que había apostado todo y lo había perdido.
Clara observaba la escena con fascinación. ¿No siente pena por él?, preguntó en voz baja. Paloma consideró la pregunta mientras observaba al padre de su hijo sollozar en público. Siento pena por el hombre que creí que era, respondió finalmente. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era solo una máscara que André llevaba cuando le convenía. Se giró para marcharse, pero antes añadió: Clara, cuando alguien te demuestra quién es realmente, créele. No pierdas años de tu vida esperando que se convierta en quien tú necesitas que sea. Mientras se alejaban, André la siguió con la mirada, pero no se atrevió a levantarse del banco. Su reino de mentiras había colapsado por completo, y ahora tenía que vivir entre los escombros. Clara caminó en silencio al lado de Paloma durante varios minutos. ¿Cómo lo hace?, preguntó finalmente. ¿Cómo maneja todo esto con tanta paz? Paloma sonrió, ajustando la mantita de Alejandro. Porque aprendí que la paz no viene de tener la vida perfecta, viene de vivir en la verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre te libera al final. Llegaron a la salida del parque, donde Clara tomaría el metro de vuelta a su vida, y Paloma regresaría a la suya. Gracias, dijo Clara, abrazando impulsivamente a Paloma. Creo que ya sé qué tengo que hacer. Confía en ti misma, le respondió Paloma. Tus instintos te están protegiendo. Déjales hacer su trabajo. Mientras Clara se alejaba con pasos más decididos, Paloma miró hacia atrás una última vez. Andrés seguía en el banco, ahora completamente solo, contemplando las ruinas de todo lo que había destruido con sus propias manos. Paloma sintió que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente. Ya no era la mujer que había sido traicionada. Ya no era la víctima de las mentiras de otro. Era la mujer que había elegido la verdad por encima de la comodidad, la libertad por encima de la seguridad falsa y el respeto propio por encima del amor fingido. Era Paloma Méndez, madre, empresaria, superviviente y finalmente, completamente libre. Mientras caminaba hacia casa con su hijo en brazos, el sol de Barcelona brillaba sobre ellos como una bendición, iluminando el camino hacia un futuro construido sobre cimientos inquebrantables. André y Bianca habían aprendido que las traiciones tienen precio, pero Paloma había descubierto algo mucho más valioso, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre conduce a la libertad. Y la libertad, una vez conquistada, es para siempre. 2 años después, Paloma se encontraba en la terraza de su oficina, observando Barcelona extenderse ante ella como un tapiz de posibilidades infinitas. Su empresa había crecido hasta convertirse en una de las startups tecnológicas más respetadas de España, y su historia personal se había transformado en símbolo de resistencia y renacimiento. En sus brazos, Alejandro, ahora un niño de 2 años y medio, señalaba entusiasmado hacia las gaviotas que volaban sobre la ciudad. «Mamá, pájaros», gritó con la alegría pura de quien vive sin sombras del pasado. «Sí, mi amor, vuelan libres», respondió Paloma, acariciando el cabello oscuro de su hijo. «Como nosotros». Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Clara, la joven que había conocido en el parque hacía 2 años. «Paloma, quería contarte que hoy hace exactamente 2 años que dejé a mi exnovio siguiendo tu consejo. Acabo de abrir mi propia empresa de diseño gráfico. Gracias por enseñarme que merezco la verdad. Eres mi heroína». Paloma sonrió, recordando a la chica asustada que había temido estar sola. Ahora Clara era dueña de su destino, como tantas otras mujeres que habían encontrado inspiración en una historia que había comenzado con traición y había terminado con triunfo. El intercomunicador sonó. Era su asistente. «Señora Méndez, tiene una llamada. Dice que es urgente. Es del tribunal». Por un momento, Paloma sintió un eco del pasado, pero lo apartó rápidamente. Ya nada del pasado podía tocarla. «Pásemela, señora Méndez». Era la voz de un secretario judicial. «Le llamamos para informarle que André Walter ha solicitado nuevamente visitas supervisadas con el menor. Ha completado 2 años de terapia psicológica y presenta certificados de estabilidad emocional». Paloma cerró los ojos por un momento. Sabía que este día llegaría. «¿Cuál es su recomendación?». El psicólogo del tribunal considera que ha habido progreso significativo. Recomienda visitas supervisadas de 2 horas, una vez por semana. Paloma miró a Alejandro, que ahora jugaba con unos bloques de construcción, completamente ajeno a la conversación que definiría parte de su futuro. «Acepto»,
dijo finalmente. Pero con una condición. Quiero estar presente en las primeras 3 visitas. Por supuesto, señora. ¿Cuándo podría comenzar? El próximo sábado. Después de colgar, Paloma se quedó pensativa. No sentía miedo, ni rabia, ni siquiera nerviosismo. Solo una profunda paz interior que venía de saber que había tomado la decisión correcta. Alejandro merecía conocer a su padre, pero en los términos que protegieran su bienestar emocional, y ella estaría allí para asegurarse de que así fuera. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Paloma entró al centro de visitas supervisadas con Alejandro de la mano, vestida con una elegancia serena que hablaba de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. André ya estaba allí, esperando en una sala llena de juguetes y colores suaves. Cuando los vio entrar se puso de pie lentamente. El hombre que Paloma vio no era el ejecutivo arrogante que una vez conoció, ni tampoco el desecho humano que había encontrado en el parque. Era alguien intermedio, visiblemente trabajado por la vida pero con una humildad en los ojos que no había estado ahí antes. «Hola, Paloma», dijo suavemente. «Gracias por esto». «No es por ti», respondió ella con la misma serenidad. «Es por él». Alejandro se escondió detrás de las piernas de su madre, observando al extraño con curiosidad cautelosa. «Alejandro», dijo Paloma arrodillándose hasta la altura de su hijo. «Este señor es André, es tu papá». André se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Hola, Alejandro», susurró, y Paloma pudo escuchar años de pérdida y arrepentimiento en esas 2 palabras. El niño lo estudió con la honestidad brutal de la infancia. «¿Dónde estabas?», preguntó simplemente. La pregunta golpeó a André como un puñetazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Estaba aprendiendo a ser mejor persona», respondió finalmente, «para poder ser un buen papá para ti». Alejandro consideró esta respuesta con la seriedad de un filósofo de 2 años. «¿Ya aprendiste?». André miró hacia Paloma, buscando permiso para una honestidad que una vez había sido imposible para él. «Todavía estoy aprendiendo», admitió, «pero quiero intentarlo, si tú me dejas». Durante las 2 horas siguientes, Paloma observó cómo André intentaba conectar con su hijo. Ya no había arrogancia, ni manipulación, ni intentos de ganar puntos. Solo un hombre quebrado tratando de construir algo real desde cero. Cuando terminó la visita, André se acercó a Paloma mientras Alejandro jugaba en el otro extremo de la sala. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo en voz baja, «pero quiero que sepas que lo que hice, la manera en que te traté, no hay excusa, no hay justificación, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar». Paloma lo estudió con ojos que ya no albergaban dolor, solo una sabiduría ganada a precio muy alto. «André», dijo finalmente, «el perdón no es algo que le das a la gente que te lastimó, es algo que te das a ti misma para poder seguir adelante. Ya te perdoné, no porque te lo merezcas, sino porque yo me lo merezco». Hizo una pausa, observando cómo Alejandro construía una torre con bloques. «Pero perdonarte no significa confiar en ti, no significa olvidar. Y definitivamente no significa darte otra oportunidad de lastimarnos». Andrea asintió, comprendiendo. «Solo quiero ser parte de su vida, aunque sea de esta manera». «Entonces demuéstralo», respondió Paloma. «No con palabras, sino con acciones consistentes durante años. Demuestra que puedes ser el padre que él merece, no el hombre que tú fuiste». Mientras salían del centro, Alejandro tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿el señor André va a venir otra vez?». «Si quieres que venga, sí», respondió Paloma. «¿Tú quieres que venga?». Paloma sonrió ante la perspicacia de su hijo. «Yo quiero lo que sea mejor para ti, mi amor. Y si tener a tu papá en tu vida te hace feliz, entonces eso es lo que quiero. ¿Y si no me hace feliz? Entonces no tiene que venir más», respondió Paloma sin dudar. «Tú decides». Mientras conducía de vuelta a casa, Paloma reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde la mujer traicionada que había entrado a aquel juzgado, hasta la madre empoderada que era ahora, había aprendido lecciones que cambiarían el resto de su vida. Había aprendido que el amor propio no es negociable. Había aprendido que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que las mentiras cómodas. Había aprendido que las mujeres no tienen que aceptar migajas de respeto de hombres que no comprenden su valor. Y más importante aún,
Había aprendido que del dolor más profundo puede nacer la fuerza más inquebrantable. Su historia no era solo sobre una traición expuesta en un tribunal, era sobre una mujer que se negó a ser silenciada, que eligió la dignidad por encima de la comodidad, y que construyó una vida extraordinaria sobre los cimientos de su propia fortaleza. Era sobre el día que Paloma Méndez dejó de ser víctima y se convirtió en la autora de su propia historia. Y esa historia, ahora lo sabía, apenas había comenzado. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre una mentira cómoda y una verdad dolorosa? ¿Tendrías el valor de exponer la traición como lo hizo Paloma, sabiendo que cambiaría tu vida para siempre? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.